Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a platicar sobre una relación muy particular entre vectorcitos, conocida como independencia lineal. Por supuesto, si existe independencia lineal, también existe la dependencia lineal de vectores y nosotros habremos de concentrarnos en esta última, toda vez que está estrechamente ligada a ciertas nociones de paralelismo que nos son de interés. Así que para ello hemos programado la siguiente agenda. Primero vamos a presentar las definiciones formales de independencia y dependencia lineal de vectores, para enseguida mostrar el concepto de combinación lineal de vectores y ver que juega un papel fundamental en nuestras definiciones. Hecho esto, vamos a hablar sobre qué tiene que ver la dependencia lineal con el paralelismo entre qué y qué. Y bueno, por último, vamos a puntualizar algunos hechos muy importantes que habremos de recordar para avanzar en nuestro curso. ¿Están listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Pues bien, vamos a comenzar por el principio y vamos a presentar para ello un par de definiciones. En principio, vamos a suponer que tenemos a un conjunto de k vectorcitos en el espacio vectorial de dimensión n, ¿de acuerdo? Y que a cada uno de ellos lo multiplicamos por un número real, denotado aquí por R sub i con i desde 1 hasta k, o sea que es un escalar por cada vector, ¿cierto? Ahora bien, hecho esto, vamos a suponer que sumamos a todos los vectores resultantes. Esta suma producirá naturalmente un vectorcito. Este se llama combinación lineal de los k vectores. Ahora bien, vamos a considerar entonces que tenemos a una combinación lineal que nos devuelve por resultado al vector nulo. Si la única forma de que esto sea verdad es a través de la igualdad con el real 0 de cada uno de los R sub i escalares, entonces decimos que el conjunto de k vectores es linealmente independiente. Ahora que, si acaso esto es verdadero, pero no necesariamente todos los escalares son iguales con 0, o sea, si hay uno solo que no lo sea, decimos pues que el conjunto de k vectores no es linealmente independiente, sino linealmente dependiente. Basta con que solo uno nos salga distinto de 0 para que esto sea así. Por ejemplo, si tenemos a dos vectorcitos A y B linealmente dependientes, tenemos pues que su combinación lineal produce al vector nulo. Y también estaremos admitiendo que al menos uno de los escalares involucrados en la combinación lineal es distinto de 0, ¿cierto? Si resulta que el escalar R es el distinto de 0, podemos, por supuesto, despejar a el vector A en esta ecuación y concluir que es igual a un cierto número de veces el vector B. Si acaso el escalar S es el que resulta distinto de 0, podemos despejar de acá al vector B y concluir que este es un cierto número de veces el vectorcito A. En ambos casos, por definición, tenemos que los vectores A y B son paralelos. O sea que cuando afirmamos que dos vectores son linealmente dependientes, estamos afirmando que son paralelos.
De manera recíproca, si tenemos a dos vectores A y B paralelos, entonces, partiendo de la definición de paralelismo, podemos hacer este despeje. Aquí tenemos en nuestra combinación lineal al escalar 1 que está multiplicando al vector A. Tenemos pues a una combinación lineal que produce al vector nulo y admitimos que uno de los escalares que intervienen en la combinación lineal es distinto de cero. O sea, estamos afirmando que los vectores son linealmente dependientes. O sea, que decir que dos vectores son paralelos es lo mismo que decir que son linealmente dependientes. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ahora no tenemos a dos vectorcitos, sino a tres en el espacio vectorial de dimensión n y que son linealmente dependientes. O sea que su combinación lineal nos producirá al vector nulo y al menos uno de los escalares que intervienen en la combinación lineal es distinto de cero. Si aquí, por ejemplo, el escalar r es distinto de cero, podemos despejar de acá al vector a y observar que depende de los vectores b y c. En otras palabras, tenemos aquí que a es combinación lineal de b y c. Si el escalar s es distinto de cero, acá podríamos despejar al vector b y observar que depende de los vectores a y c. Tenemos aquí pues que b es combinación lineal de a y c. Por último, si el escalar t es distinto de cero, acá podríamos despejar al vector c y observar que es combinación lineal de a y b. Ahora bien, esto no significa que los tres vectorcitos A, B y C son paralelos entre sí. Ojo, si hacemos la representación gráfica, por ejemplo, de este primer escenario, tenemos acá a menos S entre R veces B y a menos T entre R veces el vector C. Así que el vector A es pues la suma de estos dos vectores, ¿correcto? Así es que no, los vectores A, B y C para nada son paralelos entre sí cuando son linealmente dependientes. Lo que sí podemos afirmar es que los tres vectores son paralelos a un mismo plano. Aún no hemos hablado de qué es un plano, pero de momento imaginemos solamente que las tres flechitas, esto es, los tres vectorcitos, yacen sobre una hoja de cuaderno. ¿Ya lo imaginaron? Perfecto. Pues bueno, entonces estas tres flechitas o estos tres vectorcitos son paralelos a la hoja de cuaderno. La hoja de cuaderno es un plano. Ya estableceremos formalmente más adelante qué es esto del plano, pero por el momento podemos tener a esa imagen en mente, ¿cierto? Ahora bien, hay que decir que de manera recíproca puede demostrarse que tres vectorcitos paralelos a un mismo plano son linealmente dependientes. Así que hay que tener presentes dos hechos bien importantes. El primero es que dos vectores linealmente dependientes son siempre paralelos y viceversa. Mucho ojo.
Y el segundo hecho es que tres vectores linealmente dependientes son siempre paralelos, pero a un mismo plano, y viceversa. Ojo, ojo, que se nos prenda el foco. Por último, vamos a presentar dos estrategias que no hay que olvidar al analizar la dependencia lineal de un conjunto de vectores. Supongamos que tenemos a un conjunto muy grande de k vectores del espacio vectorial de dimensión n y que deseamos determinar si este es linealmente dependiente o no. Podríamos ahorrarnos mucho trabajo si en lugar de analizar al conjunto en su totalidad, estudiamos solo una porción. Por ejemplo, un subconjunto de j vectores. Tenemos pues a esta combinación lineal para los j vectores, que es igual con el vector nulo. Y supongamos que detectamos que ello implica que alguno de los escalares involucrados en la combinación lineal es distinto de cero. En tal caso, por definición, concluiremos que el subconjunto de los j vectores es linealmente dependiente, ¿cierto? Bueno, pues en tal caso, automáticamente en esta combinación lineal, que es la que corresponde al conjunto de los k vectores, es decir, al conjunto en su totalidad, que nos produce al vector nulo, se tendrá detectado ya a algún escalar distinto de cero. Y por lo tanto, el conjunto en su totalidad, es decir, el conjunto de los k vectores, será linealmente dependiente. Por otra parte, hay que recordar que si en nuestro conjunto de los k vectores aparece el vector 0, pues entonces automáticamente tendremos que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Esto por qué? Bueno, pues imaginemos que el primer vector del conjunto de los k vectores es precisamente el vectorcito nulo. Así es que nuestra combinación lineal quedaría de este modo, ¿cierto? Así que aquí estaremos igualando con el vector nulo, como hemos hecho hasta ahora. Y fíjense bien, aunque cada uno de los R sub I, desde que I es igual a 2 hasta acá, fueran 0, este escalar, toda vez que se está multiplicando por el vector nulo, no necesariamente tendría que ser 0 para que esto siguiera siendo verdadero, ¿cierto? O sea, esta igualdad podría seguirse verificando de todas formas, aun cuando todos estos escalares fueran iguales con 0 y R sub 1 no lo fuera. Así es que como esto no implica que necesariamente R sub 1 es igual con 0, podemos concluir que el conjunto de los k vectores es linealmente dependiente. En conclusión, hemos llegado a dos nuevos hechos sumamente importantes. Primero, si un subconjunto de un conjunto de k vectores es linealmente dependiente, entonces el conjunto de los k vectores también lo es. Y, por otra parte, si en un conjunto de k vectores se encuentra el vector nulo, pues automáticamente el conjunto es linealmente dependiente. Ojo, ojo, que se nos vuelva a prender el foco.
Espero que les haya quedado claro todo en torno a esto de la dependencia e independencia lineal de vectores y los invito pues a ver el siguiente video de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.